Hola a todos, bienvenidos a esta segunda clase, o primera más bien, porque va a ser clase. Antes que nada, unos anuncios parroquiales. La plataforma de Twitch va a pasar a segundo plano, no va a ser como el medio principal para las clases, ya que se habló con el grupo que tenemos hasta ahora, hasta el momento en que se graba esta clase, de que sería mejor, a pesar de que se pierda como la retroalimentación en vivo, para con los aprendices, tener las clases en diferido en YouTube, porque digamos que genera una comodidad y un ritmo de trabajo de los estudiantes mucho más tranquilo, mucho más espontáneo, mucho más acorde a sus tiempos. Es decir, cualquiera que no pueda estar el martes, el jueves o el sábado simplemente se la ve cualquier otro día de la semana y ya. Listo, pasando ya a la clase. Esta clase, como las demás, van a tener un factor diferencial a las otras que van a poder encontrar en YouTube, porque nosotros nos queremos concentrar en hacer una educación, aunque suene un poco clichésudo lo que vamos a decir, integral. ¿Integral en qué sentido? En que no solamente vamos a decir como muchos videos que encuentran en la plataforma o en cualquier otra, que son muy estilo tutoriales. Es decir, te muestro el método para hacer esto, ¿sí? Sin embargo, cuando uno aprende artes, en específico en este momento dibujo, pero en general para cualquier área, lo más importante al momento de aprender artes es articularlo interdisciplinarmente con otras cosas. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender mejor lo que estamos haciendo y el cerebro a partir de ahí va a empezar a comprender más fácilmente el por qué lo estamos haciendo, el cómo lo estamos haciendo, y él solito, o nosotros mismos más bien, vamos a empezar a innovar sobre esos métodos y empezar a encontrar nuestra forma de hacer. Y es que nosotros no vamos a enseñar un método, sino vamos a ayudar a las personas que vean este video a encontrar su forma de hacer, que es lo importante. En artes eso es lo importante. Como tú encuentras tu propio método, tus propios pasos a seguir para hacer algo basado en lo básico, ¿sí? En la técnica básica. Entonces, en este caso, como es el dibujo, vamos a entender el por qué, digamos, parte de un círculo para dibujar una cabeza, por ejemplo. Si nosotros entendemos eso, va a ser mucho más sencillo para nosotros después comprender cómo es que se abstrae un brazo, cómo es que se abstrae anatómicamente distintas partes del cuerpo, y sobre todo cómo nosotros podemos mejorar eso, ¿sí? También vamos a tener una parte de historia que realmente va a ser solo el principio, porque es importante no solamente saber dibujar, sino entender qué es lo que estamos dibujando y de dónde viene. Esto no porque necesariamente nos vaya a volver mejores dibujantes, pero sí nos va a volver mejores artistas. Un buen dibujante es aquel que en su dibujo se ve la intención de lo que hizo y no se percibe como un error, como un dibujante. Un buen artista es aquel que comprende el por qué está dibujando, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere comunicar con ello? ¿Sí? En otras palabras, un artista vendría siendo el que por medio del arte que haya escogido logra interpretar conceptos, emociones, sentimientos, circunstancias, contextos, lo que sea, lo hace confluir en una obra, y cuando presenta la obra el espectador logra percibir eso y que a partir de allí el espectador empiece a elaborar sus propios pensamientos. Eso es el arte, ¿sí? En ese sentido, ya después cómo definimos que un dibujo es un arte o no es arte, eso ya lo veremos en otro video. Y vamos a empezar por la primera parte de la clase, que es la historia. Para esto yo voy a recomendar unas cosas, voy a poner los links en la descripción del video, ¿sí? Igual en el Discord también ya están, los que están en el Discord. Un libro muy bueno que me encontré, ¿sí? Está en inglés, es como es una infografía de línea temporal, pero lo rico de este libro es que tiene un montón de referencias gráficas, y su título en inglés es A Brief History of Manga, ¿no? Como el manga en una historia breve, algo por el estilo. Entonces, lo que les digo, este libro es muy valioso, es porque no trae texto como tal, así citando historiadores, y sí, que es muy importante, claro que sí, evidentemente su bibliografía, ¿verdad? Pero lo más importante de este libro es la riqueza gráfica que tiene, porque muestra un montón de referentes, un montón de dibujos, un montón de obras, ¿sí? En la cual uno puede entender
en medio que va recorriendo esa línea temporal, de dónde viene y hasta dónde llegó este arte. La idea es que si quieren ir escuchando esta primera parte de la clase, lo vayan viendo y así también vamos recorriendo. Realmente el manga como lo conocemos no viene a estar así, tal cual lo podemos percibir ahora, sino hasta más o menos, yo no diría mediados, sería un poco antes del siglo XX, pero digamos que el término como tal se apropia en Japón a mediados del 19 o principios del 20, del siglo XX. ¿Por qué ocurre esto? Resulta que es un suceso, digamos, algo cómico, pero real en la historia de Japón, y es que los Estados Unidos llegan a Japón, no ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, antes, como les digo, a mediados del siglo XIX, ¿sí? Y le dice a Japón: hey, hola, ¿cómo están? Queremos conversar con ustedes. Y pues, si bien es sabido o si no lo saben, Japón en esos momentos, y es más hasta casi finales de la Segunda Guerra Mundial, es un país muy cerrado a la globalización, como acorazado en sus tradiciones, no quiere tener nada que ver con el mundo occidental, no quiere tener nada que ver hasta con sus vecinos, es decir, es un país que quiere estar encerrado todo el tiempo en sí mismo, y Japón le dice: no, no nos interesa conversar ni contigo ni con absolutamente nadie. Entonces Estados Unidos lo obliga prácticamente. ¿Cómo? Pues les dice: bueno, o comercias con nosotros a las buenas, o te invadimos, y a Japón desaparece. Y pues Japón en ese momento pues era un país aún feudal, o sea, Japón no era una nación como ya eran los Estados Unidos. O sea, Japón tenía barcos de madera, ¿sí? Y Estados Unidos ya pues tenía sus buques de guerra bien consolidados. Entonces pues Japón, al ver ese poderío militar, dice: no queremos perder, obviamente. Entonces tienen que ceder. Al momento en que ceden, se abren, y Japón no solo se abre mercantilmente, sino culturalmente. Y eso es, digamos, la parte fundamental aquí, porque entonces empiezan a llegar occidentales. Entonces, en estas fechas se acuña el término manga, porque resulta que ellos, sobre todo los artistas, empiezan a fijarse en el modo de representación de los occidentales, ¿sí? Y que llega a Japón las historietas y los cómics que se estaban produciendo en ese momento en Europa y en Estados Unidos. Entonces empiezan a fijarse y a ver, ellos tienen un modo particular de representación, y ellos empiezan a tomar de ahí cositas, ¿sí? Para hacer algo más interesante, porque las piezas gráficas que habían en Japón representan un suceso, pero no se interesan ni en poner, digamos, una parte literaria ahí o texto, no se interesan como en contar algo, digamos, con un contenido mucho más profundo, sino simplemente cuentan acciones simples por medio de grafismos y ya. Cuando ven que hay cómics donde hay una historia detrás y se está contando algo y que es ficción, entonces se les hace súper interesante y quieren tomar de ahí. Cuando eso sucede, se acuña el término manga, ¿sí? Que la traducción literal de esos kanjis, man y ga, es dibujo informal, o lo podríamos traducir perfectamente al español como bocetos. Esto confluye con movimientos tradicionales de Japón, y uno de los más importantes es el ukiyo-e, que el ukiyo-e son representaciones gráficas de sucesos en su más gran mayoría naturales, con una descripción de texto en una parte, y eso se usaba mucho en lo que era estampas, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante mencionarlo del ukiyo-e? No por su valor estético, porque es muy hermoso, sino porque el ukiyo-e ya también tiene el elemento principal que utiliza en el dibujo manga y que se va a utilizar de ahí en adelante siempre, el cual es la línea, ¿sí? Un dibujo manga, a diferencia de otro dibujo de cómic como el americano o el europeo o hasta acá el latinoamericano, es que concentra todo el potencial del dibujo en la línea. La línea es lo más importante en toda la composición de la página del manga de Kimetsu no Yaiba,
a comparación de, no sé, una página de los Young Avengers o algo por el estilo. Entonces, lo pueden comprobar, lo pueden ver. Y pues ya sabiendo esto, vamos a pasar a de dónde surge entonces el manga moderno. El primer manga, o sea, considerado manga literal, fue una historieta llamada Tagosaku to Mokube no Tokyo Kenbutsu, que es una historieta que trata de dos hombres rurales campesinos que se van a Tokio, a la capital. Entonces les pasan cosas cómicas y todo el cuento, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo fundamental de esta historieta? Que lo consideran como el primer manga en todo su esplendor. Pues que ya contiene los elementos gráficos, estéticos y literarios que conforman un cómic, que es que viñeteo, suceso por planos y la parte literaria, o sea, la parte escrita. Entonces lo pueden buscar y se dan cuenta que, por lo menos aquí donde lo estoy viendo, se ponen 6 viñetas de ejemplo, ¿no? Entonces ven ahí que ya hay por lo menos los elementos básicos que componen un cómic, ¿no? Ya lo que son bocadillos, onomatopeyas, descomposición de las viñetas o viñeteo contemporáneo, eso ya obviamente son innovaciones que se han hecho, pero ahí se puede ver básicamente lo básico de lo básico. Ahora, el manga moderno, yo sé que hay otros artistas que contribuyeron, ¿sí? Pero este señor es el más importante, es porque él es el que no innova, porque innovación ya había en el dibujo manga, es decir, los cánones representativos por los cuales hoy reconocemos un dibujo manga, que son los ojos grandes, la nariz más abstracta, cabellos a veces van en contra de todas las leyes de la física y todo el cuento, o el resto de lineamientos estéticos que se deben seguir para que un dibujo manga sea reconocido, aparte de la línea, que es lo más importante, pues no sea solamente por el señor Osamu Tezuka, que pues es considerado el padre del manga moderno, sino por otros artistas, pero él es el más importante, es porque es el que más obras logra realizar y es el que más contribuye a todo el movimiento, digamos, de manera estética y recurso gráfico. Esto es importante contarlo porque uno pensaría que el manga viene de la genialidad de los japoneses solamente y que ellos se lo inventaron, y en arte, es decir, que alguien inventó algo, es completamente erróneo, porque en artes las cosas se dan por mezclas de movimientos, de estéticas, de pensamientos, de culturas, de contextos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sí es cierto que él se fija en Disney, lo que hace Disney, en las estéticas que maneja Disney, y él trata de tomar eso y transformarlo a lo que él quiere hacer, y ahí es donde surge este tipo de estética nueva. Entonces sí, Osamu Tezuka mira Disney, mira todo lo que se está produciendo en animación en Estados Unidos. Esto pasa también porque Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, entonces Estados Unidos pues va a Japón otra vez y otra vez lo llena de esta cultura americana. Y al llenar a Japón de esta cultura americana, Osamu Tezuka puede recibir todo esto, nutrirse de eso y empezar todo lo que vendría siendo el anime y el manga moderno. Ahora, pasamos al contemporáneo. ¿Qué pasa en el contemporáneo? Se ven unas estéticas nuevas, mucho más trabajadas, menos simples, mucho más complejas, que llevan mucho más trabajo. Pero evidentemente esto no aplica al 100% de los artistas. Hay artistas que siguen siendo no básicos, pero sí siguen siendo más simples, en el sentido en que no cargan estéticamente tanto el dibujo, sino se concentran más como en el valor del personaje, en el diseño del personaje como tal, en darle una identidad. Entonces estos ya son conceptos que vamos a ir trabajando. Entonces, bueno, en el arte contemporáneo del dibujo manga ya podemos tomar básicamente desde, voy a nombrar a los más conocidos, desde Akira Toriyama hasta puede ser Tite Kubo, que es uno de los más modernos, porque Bleach es apenas, o sea, sería uno de los primeros del siglo XXI, que Naruto y One Piece siguen siendo del siglo XX, pero igualmente ellos también se meten ahí como en ese grupito, y ya los que van de ahí para adelante pues todos siguen tratando de innovar de alguna manera y ser más
distinguidos porque pues buscan que su dibujo, si bien sea reconocido como dibujo manga, pues tenga ese sello personal, ¿no? Y al final eso también viene siendo importante en este movimiento. Hay otras ramas del arte donde el estilo no importa, pero pues y lo que nos concierne sí importa mucho. ¿Okay?